usted tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación. ¿Cuáles son los hechos más significativos que recuerdan el cubrimiento de las luchas estudiantiles en Colombia? Pues yo creo que más que la cobertura misma, lo que se debe entender es que en buena medida la historia de Colombia es también la historia de la lucha por la educación. Desde los orígenes de la República, con las controversias que hubo entre Bolívar y Santander con la educación, las oposiciones de la Iglesia, siempre a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, pues siempre el tema de las reformas educativas ha estado en el centro de la controversia pública. Por eso, pues digamos que eso nos lleva hasta los últimos tiempos, los últimos 50 años, donde claramente la universidad pública y privada ha sido parte fundamental de la discusión nacional en un contexto muy grave como es el de la confrontación armada que nos ha afectado durante los últimos 70 años. ¿Por qué empezaron a ser estigmatizados los estudiantes en Colombia, a ser señalados como guerrilleros? Pues yo creo que eso hace parte pues, de un contexto internacional. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues en el contexto de la Guerra Fría, los países donde se quería implementar o sostener la idea capitalista, pues consideraron que todo aquel que profesaba ideas de izquierda o que tuviera algún contacto con el comunismo, pues hacía parte o era catalogado como el enemigo interno y en el contexto de la doctrina de seguridad nacional. Entonces empezó a crearse una dinámica en la cual los estudiantes empezaron a ser estigmatizados y señalados como si hicieran parte de ese conflicto armado. ¿En qué momento las universidades empiezan a ser territorio de disputa de los grupos armados ilegales? Los estudiantes siempre han tenido una actitud, digamos, contestataria. Un presidente norteamericano, John Kennedy, decía que una juventud que no es rebelde es una juventud eclipsada. Entonces hace parte de la juventud, pues de alguna manera llevar la dinámica de lo que está sucediendo en una sociedad. No es no es un privilegio de los últimos tiempos, sino como vimos en una respuesta anterior, casi desde los orígenes de la República, en distintos ámbitos, los estudiantes siempre han estado a la vanguardia de todas las grandes luchas del país. Entonces, pues eso los hace protagonistas directos de la cotidianidad colombiana. De acuerdo con la información de líderes estudiantiles entrevistados, los años más difíciles fueron entre finales de la década de los 90 y los primeros años del 2000. Pasaban muchas cosas en Colombia, pero ¿cuál considera usted que fue el lugar que ocupó en las agendas mediáticas la persecución que empezaban a vivir los estudiantes e incluso docentes? Bueno, incluso desde antes de los años 90, digamos, hay un momento muy complejo después del Frente Nacional, al amparo del estado de sitio, pues los estudiantes tuvieron mucha estigmatización. Hay que recordar que en algún momento en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, incluso el presidente en una intervención de los estudiantes, en una visita que él quiso hacer con Rockefeller a la Universidad Nacional, por un ataque que le hicieron los estudiantes, no tuvo ningún problema en llevar los tanques de guerra a la Universidad Nacional. El año 1971, por ejemplo, es muy dinámico en las luchas universitarias. Fue un año de mucho, digamos, protagonismo de los estudiantes y también hubo unos momentos muy complejos. En los años 80 la Universidad de Antioquia sufrió una enorme persecución del paramilitarismo y obviamente ya trayéndolo al siglo XXI, por efecto de la confrontación armada, universidades como la del Atlántico, como la Universidad de Córdoba, sufrieron las consecuencias
de la acción violenta, sobre todo del paramilitarismo. Pero pues esas son acciones y circunstancias que fueron dadas a conocer y que se conocieron en cierto momento, no en la dimensión que pudieron darse, pero de alguna manera fueron reseñadas por los distintos medios de comunicación. Algunos estudiantes que debieron exiliarse en universidades como la de Córdoba, la del Atlántico y la de Nariño nos han dicho, había un silencio sobre lo que estaba pasando en las universidades. ¿Cuál es su reflexión como periodista sobre esta postura? Yo creo que no solamente los periodistas, sino en general todos los colombianos, por acción o por omisión, hemos sido insuficientes en contribuir a crear un clima de paz y de reconciliación en Colombia. La intromisión de la política en los aspectos cotidianos y sobre todo en el plano educativo ha llevado a que exista esa percepción del silencio alrededor de las luchas dadas por los estudiantes y los universitarios. Yo creo que de pronto no en la dimensión que se dio, pero los medios de comunicación tuvieron que también pagar un alto costo y el periodismo también ha tenido una alta cuota de sacrificio en la guerra colombiana y en el enorme desprecio por la vida que han tenido los grupos violentos, pues también uno de los blancos más vulnerables han sido los estudiantes. Hoy, 20 años después, ¿cuál es la reflexión que usted puede hacer frente a las dificultades que enfrentaron los periodistas para cubrir el conflicto? Pues es que lo que pasa es que se ha politizado demasiado la agenda pública. Existe digamos, una directriz fundamental para un país en confrontación armada como el nuestro, y es que existen los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra, que deberían ser el manual de trabajo del periodismo. Si uno entra en la minucia de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, encuentra que el periodismo está como hay tarjeta de identidad del periodista en misiones peligrosas y determina que los periodistas hacen parte de la población civil no combatiente. Entonces, en ese ámbito, este par de documentos deberían ser esenciales para cualquier periodista de Colombia. Y lo más increíble es entender que los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que existen desde 1949, apenas a mediados de los años 90 empezaron a ser incorporados en la legislación colombiana. Pero estos deberían ser el manual de ética fundamental para la cobertura de cualquier circunstancia que tenga que ver con la violencia en Colombia. Yolanda Ruiz, en su libro Al filo de la palabra, habla del caso de Mateo Gutiérrez y de cómo los medios hicieron el uso del alias Mateo, que utilizaba la fiscalía cuando fue detenido y enviado a la cárcel. Y señala que después, que cuando lo declaran inocente, los medios no hicieron la misma bulla. También nosotros hemos hecho seguimiento del llamado caso Lebrija y nos dimos cuenta que de los pocos medios que habló de la inocencia de esos estudiantes fue El Espectador. ¿Cómo se manejaban estos temas en los medios? Bueno, yo lo que debo decir es que cada medio de comunicación y cada periodista hace uso de su libre albedrío. Yo respondo por El Espectador, como quiera que dirigí la redacción buen tiempo, pero creo que hay un estándar fundamental y es el hecho de asumir la responsabilidad de lo que se debe divulgar. Para el Espectador siempre fue una premisa plantear este tipo de escenarios. Se creó en los últimos tiempos una sección especial llamada 2020 que se ha encargado de la cobertura especializada del conflicto armado y por eso pues se le dio prioridad a este tema. Pero en eso consiste la libertad de expresión,
y derecho consagrado en la Constitución política. Cada medio tiene su propia voluntad. ¿Qué reflexión final nos puede ayudar a construir sobre los retos éticos que históricamente han enfrentado los periodistas de Colombia para narrar el impacto del conflicto armado en las universidades o en los universitarios? Yo creo que de todos modos, en todos los escenarios, no solamente en el tema universitario, hay una lucha por la verdad, hay una pelea de la narrativa por la verdad. Entonces yo creo que esa verdad tiene tanto de largo como de ancho. Y aquí lo primordial es entender que el periodismo es población civil no combatiente, que el periodismo no se debe a ninguna interpretación política, sino al derecho que tienen los colombianos a ser informados.